Tertulianadas de la semana. Continúa la alerta antifascista. Los presentadores de la siempre neutral televisión española que dirige el señor José Pablo López llevan un tiempo advirtiéndonos de la amenaza fascista. Toda una ofensiva. Y es una ofensiva que está intentando cazar hombre a hombre, nombre a nombre, mujer a mujer, a todo el que aparentemente no canta bien el cara al sol. Uno de los últimos indicios que señalaban es que una maleducada concejal del PP insultó al presidente del gobierno durante un mitin. Antes Pilar, decía antes Pilar, bueno, sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades. A algunos de los buitres de la gruta les extrañó la falta de celeridad de la dirección del Partido Popular en expulsar a la concejala que faltó al respeto al presidente, sobre todo si se compara con la velocidad con la que el PSOE echó al concejal señor Biondi cuando le faltó el respeto en su día al alcalde de Madrid. 2 horas después de que Martínez Almeida pidiera responsabilidades al Partido Socialista, el concejal ha anunciado que dejará su acta. El caso es que en el programa de la mañana de Televisión Española que produce La Cometa, la misma productora que produce el programa de la noche de Telemadrid con una línea editorial antagónica, la señora Villacastín señaló que el incidente del mitin del presidente indicaba que estábamos en el momento de mayor tensión que ella recordaba de la historia. O sea, es que un loco, o un no loco, o un extremista, se puede meter un día en un mitin, igual que se metió esa concejal ayer, y darle 2 tiros a una persona. Es que lo que se está haciendo en este país yo no lo he conocido. Y mira que empecé a hacer política y a escribir de política con el principio de la transición. Nunca he oído esos insultos, ni esas mentiras, pero ni siquiera los de la extrema derecha. O sea, es que el momento que estamos viviendo es que es muy grave. Que insulten a un presidente del gobierno no parece algo ejemplar, pero los buitres de la gruta consideran que ha habido cosas mucho peores que han pasado antaño. Por ejemplo, aseguran que fue más fuerte cuando al presidente del gobierno de otra etapa no es que le insultaran, es que le araron un guantazo en la cara. Ha sido detenido en Pontevedra después de golpear al presidente del gobierno en plena calle. Se ha acercado a Mariano Rajoy mientras estaba a un paseo, se había detenido en una de las calles de la ciudad donde hoy hace campaña y le ha dado un puñetazo en la cara. Las gafas al caer al suelo se han roto. A toda una ministra de Asuntos Sociales le reventaron la cara a huevazos. Y por ver cosas extremas, hemos visto hasta que estamparan un coche en la sede del partido del gobierno, cuando un tipo estrelló su coche en la sede del Partido Popular. Es que lo que se está haciendo en este país yo no lo he conocido. Así ha quedado la entrada de la sede del Partido Popular en Madrid después de que un hombre empotrara su coche a primera hora de la mañana. Lo que se está haciendo en este país yo no lo he conocido. ¿Sería que acaso la memoria de cada uno siempre es selectiva? Otro tertuliano de la televisión pública, el señor don Federico Quevedo, asociaba la idea de que una oposición demasiado agresiva era ultraderecha y podía causar atentados. Estamos a un telediario de que pase algo. De que algún energúmeno se tome, no la justicia, porque evidentemente no la justicia, haga una barbaridad y tengamos que lamentarlo. Interprete lo que estamos viendo en las redes sociales. Mira, una de las esencias del fascismo es la propagación de la violencia, ¿vale? De la violencia contra el diferente, contra el que no piensa como tú, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las estrategias del fascismo y es uno de los elementos esenciales que configuran el fascismo y estamos viendo eso. Y vamos hacia eso. Y blanqueas al fascismo, la probabilidad de que acabe pasando algo es extraordinariamente alta. Y yo no quiero ser un agorero, pero estamos a un telediario de que algo pase. El problema que tenían algunos de los buitres de la gruta con este diagnóstico es que le resultaba familiar, porque no era la primera vez que se lo habían escuchado decir al señor Quevedo, que ya cuando en 2009 entró en escena Unión Progreso y Democracia, UPyD, un partido que pensaba que podía quitarle votos al Partido Popular, del señor Rajoy, al que en ese momento tanto parecía defender, y ya advertía al señor Quevedo en las tertulias a las que iba por aquella época que con la llegada de UPyD podía llegar la ultraderecha. Siendo un partido de ideología nacionalista española y de ideología socialdemócrata en lo económico, se puede acabar convirtiendo en una nueva ultraderecha. Y cuando en el año 2014 entró en escena Vox,
En ese momento el señor Quevedo aseguró también que Vox era la extrema derecha y que también podía haber muertos, mejor dicho, que Vox deseaba que hubiera muertos. Pero la ultraderecha también busca otro muerto. ¿Estarían alineados con algún partido político? ¿Estarían en las, digamos, fuera, en las inmediaciones de algún partido? ¿Estarían al margen de de los partidos? Hombre, yo creo que se han salido de algún partido político, ¿no? Es gente que antes estaba con el PP y que ahora ya no lo está, ¿no? ¿Esos serían los que formarían parte de esa extrema derecha, según tú? Claro, evidentemente, sí. Y que están abogando por una España centralizada, por la disolución de las autonomías, por una serie de cuestiones que tienen mucho que ver. Que a mí me recuerda en algunas cosas a discursos de hace muchos años, ¿no? Yo no me puedo creer que haya, hasta la gente que yo conozco que hay en Vox, alguien que busque un muerto. Sí. Hay una parte de la extrema derecha que le gustaría que ETA pusiera un muerto sobre la mesa para ensuciar la mesa de Mariano Rajoy y poderle decir, mire usted, teníamos razón. Los buitres confían en que este diagnóstico nunca se cumpla, pero le reconocen su persistencia en la argumentación. No quiero ser un agorero, pero estamos a un telediario de que algo pase. Y otro tema de esta semana es que continuaban los ecos por el aplazamiento de las jornadas sobre la guerra civil que había organizado Cajasol. Desde Televisión Española, el ex vicepresidente, el señor Iglesias, elogiaba a los que se habían desapuntado, sosteniendo que con el fascismo no se debate y menos en marcos instalados por el fascismo. Vamos a invitar a Pablo Iglesias, si quiere se presente aquí, con todos ellos a debatir y discutir todos estos asuntos de una manera razonable y civilizada. ¿Acepta esta invitación? No, la verdad es que no. Un propagandista de la derecha que además acostumbra a insultarnos algunos constantemente. Yo creo que fue muy importante que algunos sectores de la izquierda pues recordaran que los marcos que establece la derecha y la extrema derecha para discutir sobre la guerra civil pues seguramente no permiten afrontar una cuestión histórica clave para entender también nuestro presente cuando el marco lo define la derecha y la extrema derecha. Y estuvo muy bien que algunos que quizá estuvieron un poco despistados a la hora de saber a dónde les estaban invitando dijeran, miren, pues este quizá no es un lugar en el que los historiadores profesionales se deban mezclar con propagandistas de extrema derecha para comprarles el marco. Así que agradezco mucho la invitación, pero conmigo que no cuenten. En realidad, los debates sobre la guerra civil entre figuras que se puedan identificar más con un bando o con otro ha sido una constante que periódicamente se ha ido repitiendo en nuestro país. Se ha hablado mucho del momento cordial en que el señor Fraga y el señor Carrillo coincidieron en el Club Siglo XXI, pero en esa misma etapa tenían fuertes debates en el Congreso y algunos sobre temas de la guerra civil, como aquella discusión en la que el señor Carrillo le llegó a decir al señor Fraga que si se repitiera la guerra civil, esta vez la ganarían ellos. La repetición de esa política hoy podría llevar a consecuencias muy diferentes, señor Fraga, a consecuencias en las cuales los que ganasen no fueron los que ganaron entonces y quien perdiese, en definitiva, fuera el país, pero quizá más todavía los que el señor Fraga representa. E incluso en la etapa final de la vida de ambos, volvieron a tener otro célebre debate en Televisión Española con las pullas de siempre. Porque para qué vamos a hablar de Paracuellos y de otros sitios, querido don Santiago, porque claro, hay las dos caras del problema, y usted lo sabe que las hay. En la clave de Televisión Española hubo numerosos debates en los que se afrontaban temas de la guerra civil y siempre con gente de los dos lados. Como aquel debate en el que el socialista, señor Alfonso Guerra, y el franquista, señor Gonzalo Fernández de la Mora, discutían sobre qué bando había perseguido más a los intelectuales. ¿De dónde emigran los grandes intelectuales? Huyen de la España republicana. Toda la intelectualidad española huyen de la llegada del ejército de Franco, por favor. Y ya en la clave de Antena 3 hubo un debate sobre la persecución de la prensa en tiempos de la dictadura, con el ministro de Información, señor Sánchez Bella, defendiendo que a su juicio, en un 4 contra 1, se perseguía también a la prensa en democracia porque habían cerrado el Alcázar. No me hables de perseguir y de no perseguir entonces y ahora, porque ahora las cárceles tienen 4 veces más presos que entonces.
coincidiendo con los 100 años del nacimiento de Franco, hubo numerosos debates sobre la guerra civil en los que había franquistas y antifranquistas que iban desde el señor Vizcaíno Casas o el exministro señor Gutiérrez Cano o el señor Ángel Palomino contra figuras del otro bando como el comunista don Santiago Álvarez o la entonces de Esquerra Republicana doña Pilar Rahola. Como comunista, tú estás legitimado moralmente para hablar de democracia y de represión, pregunto. Y porque a mí me parece fatal a estas alturas que nos echemos muertos a la cara, pero nos los echamos todos o nos callamos los respectivos de cada bando. Fue un dictador. No, y estoy seguro que a usted le gustó. Nadie podrá olvidar todos los muertes que el régimen, con su poder, hizo durante 40 años de regia y dura dictadura. Por lo que si de algo se puede acusar al señor Pérez Reverte y al otro organizador es de ser muy poco originales. Aunque sí es cierto que en aquellos debates y coloquios, aunque había tensión, había bastante más respeto personal que el que se puede ver en cualquier tertulia actual entre representantes de la izquierda y la no izquierda en cualquier televisión. A los que tiras tú y a los fascistas, que eres un fascista. Oye. Es un gran propagandista, pero es un propagandista de mierda. Usted está ahí porque se la chupó usted a Bachile. Sara, para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí. Pero lo más curioso de que el señor Iglesias diga que no se puede debatir en lugares donde domine el marco de los ganadores de la guerra civil es que él mismo estuvo hablando sobre la guerra civil en cadenas de televisión con una línea editorial favorable al bando de los ganadores de la guerra civil y con figuras como el señor don Fernando Paz, que diría que quizá algunos consideren más a la derecha que el señor José María Aznar. Se provocó una guerra civil porque llegó al poder quien ya se había sublevado en numerosas ocasiones con el poder y contra el poder, y por tanto la izquierda ha asesinado a cuatro presidentes de gobierno, la izquierda española, a unos 7.000 sacerdotes. Y el señor Pablo Iglesias no solo aceptaba debatir con él, sino que elogiaba que un antifascista como él pudiera debatir cara a cara con un defensor del bando ganador de la guerra civil. Me encanta discutir contigo porque es verdad que no escondes la cabeza y es una cosa valiosa discutir con alguien que justifica el golpe y se identifica con uno de los dos bandos. Ser antifascista y discutir con alguien que no lo es creo que es algo valioso. De hecho, el señor Iglesias llegó a invitar al señor Fernando Paz a su programa de Hispan TV. Y aquellos que recuerden cómo era ese programa de Hispan TV sabrán que en ocasiones en Fora Apache aparecían muchas personas con planteamientos en el extremísimo opuesto al que pudiera tener el señor Iglesias, incluyendo figuras que posteriormente han estado alineadas con Vox o con el liberalismo ayusista, ofreciendo un tipo de debates en el que hoy sería raro ver al señor Iglesias ya fuera en su canal o en la televisión pública. Profesionales se deban mezclar con propagandistas de extrema derecha para comprarles el marco. ¿Qué es lo bueno de traer a la derecha? Pues que puedes confrontar las ideas y la gente puede ver las diferencias. Un propagandista de la derecha. Por lo que la última pregunta sería, tanto que ha criticado la derecha, o si no les gusta que llame derecha, la no izquierda, al señor Pablo Iglesias por su etapa trabajando en una televisión de Irán, ¿no resultará que era más plural el Pablo Iglesias iraní que el Pablo Iglesias ex vicepresidente? Ser antifascista y discutir con alguien que no lo es creo que es algo valioso. Eso es connivencia con el fascismo, tío.